Jueves 3 de octubre del 2013, platicando en familia. Mi nombre es Alicia Hernández, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Platicando en Familia, Radio Mujer. Si nos sintonizas a través del 1040 de AM, seas bienvenido. Si nos sintonizas en Austin, Texas, 95.1 de FM, también seas igualmente bienvenido esta tarde en la que estaremos compartiendo un tema interesante, el cual pues es profundo, significativo. La mayoría, por no decir que todos los seres humanos lo vivimos, alguna o varias veces en el trayecto de nuestra vida. Crecer en la crisis, cómo enfrentar las crisis personales dentro de mi familia. Finalmente todos pertenecemos a un núcleo, no podemos estar aislados, pero vamos a ver qué manejo se le puede dar a este tema con la presencia de nuestro invitado y colaborador del programa de Platicando en Familia, con quien tú ya estás también familiarizado. Él es el licenciado Alfonso Romo Cuellar, máster en terapia familiar y de pareja, que nos acompaña esta tarde. Alfonso, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alicia, buenas tardes a todos. Nos da gusto estar con todos ustedes y que podamos tener un ratito de reflexión y que cada quien pueda tener mejores recursos para vivirse mejor. Claro, y sobre todo esta propuesta del día con día. Sí, así es. Para poder llevarlo puesto, reflexionar, como tú bien lo mencionas, saber qué podemos quitar y qué podemos poner. Sí, efectivamente. Alfonso, vamos a proporcionar los números telefónicos para que las personas que nos están siguiendo y nos están escuchando puedan hacernos llegar sus comentarios, que es lo que nutre este programa, aparte de tus aportaciones. Teléfonos en cabina en la ciudad de Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si tú nos estás siguiendo gentilmente en algún estado de la República a través de internet, tenemos una línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Para mis amigos de Austin, Texas, 512-215-4909. ¿Alguna vez has tenido una crisis? ¿Alguna vez esa crisis te ha llevado a alguna catarsis? Y esa catarsis tal vez te ha llevado a tener procedimientos que después te dejaron alguna huella y ya después no sabes cómo manejarlo, tu familia se ha visto afectado por ello. Vamos a hablar de ese tema. Si tienes algo que comentarnos, también puedes hacerlo a través del chat www.radiomujer.com.mx, seguirnos y escucharnos, o bien participar entrando a la sala de Platicando en Familia, y ahí podemos retroalimentarnos todos. No quiero dejar pasar el momento para felicitar a 3 personas queridas e importantes para la empresa y para mí, que cumplen años, como es el doctor Gilberto Priego, a quien le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte por su cumpleaños. Otro a Moni Ramírez, quien es también conductora de la barra de Radio Mujer. Moni, un abrazo y un saludo. Y a otra colaboradora del programa Platicando en Familia, a Karina Villa, la licenciada Karina, quien es psicoterapeuta y también colaboradora, que tú ya la conoces y quien nos aporta temas muy interesantes. A ellos 3, mis más sinceras felicitaciones y muchas bendiciones por este año nuevo de vida. A ver, Alfonso, tenemos mucho material, tenemos mucho que comentar. Es importantísimo poder empezar puntualizando cómo podemos crecer en la crisis cuando esta palabra de repente incluso se puso como de moda. Fíjense, la palabra crisis viene de rompimiento, viene de resistencia, viene de algo que no te gusta. Entonces, que los invito y las invito a visualizar una crisis, visualizar algo que te hace ruido, que no te gusta, que no te conforma. Recuerden que hay palabras totalmente contrarias de la misma palabra. Cuando yo estoy satisfecho, hay momentos en que estoy insatisfecho. Cuando yo estoy ajustado, conforme, a veces estoy desajustado, inconforme. Entonces, ¿qué realidad me demuestra que estoy a gusto, que estoy cómodo? ¿Qué relaciones estoy cómodas? ¿Y en qué relaciones empiezo a sentir incomodidad? Me empiezo a sentir indefinido, atorada, inconforme. Entonces dense cuenta que aquí hay un antagonismo. A muchas relaciones estás muy bien y en ese estado de bienestar nos gusta estar. Entonces cuando estás bien con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos o con tus amigas, generas bienestar. Cuando hay incomodidad en el proceso de ir creciendo, ese proceso de ir creciendo a veces genera crisis. No es que a veces, generalmente estamos en crisis y lo más común en la vida son los procesos de cambio. Y entonces asumir una crisis como una invitación al cambio, eso es lo que nos cuesta.
Generalmente los seres humanos, yo me doy cuenta por tantas cosas que he leído y por lo que veo, que estamos acostumbrados a buscar estabilidad, pero resulta que la estabilidad nos genera inestabilidad. Entonces quisiera que tomemos en cuenta 3 imágenes: la imagen del malabarista, la imagen del acróbata y todos los que hemos visto las Olimpiadas. Acuérdense de los patinadores, del patinaje artístico. Son 2 personas que tienen que subirse en unos patines y mantener el equilibrio. Bueno, ¿cuántas veces tú eres un patinador, un acróbata, un malabarista, y eso lo relacionas en las relaciones de crisis? Entonces toda crisis implica una oportunidad para aprender a crecer, y muchas personas entran en crisis y entonces tomamos actitudes a la defensiva, protegernos, defendernos, agredir. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué agredes? ¿Por qué agredes ante algo que no te gusta? Entonces poder tener recursos, llegar a recursos que te inviten y que te hagan sentir equilibrio, ¿no? Recursos de escucha, recursos de diálogo, recursos de comprender, recursos de preguntar. Entonces, ¿en qué procesos de crisis han estado ustedes viviendo, no? Procesos, acuérdense, los que somos adultos, recuerden su adolescencia, su infancia, a lo mejor la prepa, la universidad. ¿En qué momentos te atorabas? ¿Con quién te atoraste? ¿Cuántas relaciones has tenido y en qué relaciones sí tenías crisis, sí tenías conflicto? Entonces, todas estas dinámicas en las cuales muchos seres humanos, y creo que todos los que nos están escuchando, tienen un ejemplo a seguir, un ejemplo que recuperar, ¿no? Entonces, de aquella vivencia que te genera frustración, ¿qué es lo que te invita? La crisis nos invita. Entonces los invito a poner atención en sus crisis, en aquello que no les gusta, para poder ser invitados a tener una posición de mayor bienestar. ¿Qué le tengo que encontrar a esto que estoy viviendo para yo tener una oportunidad de crecimiento, ¿no? De mayor bienestar para mí y para mi relación, ¿no? Tú mencionas, Alfonso, que constantemente estamos cambiando. Queremos siempre buscar la estabilidad, queremos correr hacia ese camino en donde tengamos equilibrio. Sin embargo, los constantes cambios nos llevan y nos generan esas crisis. ¿Podríamos especificar un poquito cuáles son esos cambios que constantemente estamos viviendo los seres humanos a través de la vida cuando ya empiezan a generarnos crisis? Fíjense, uno de los procesos vitales, tomémoslo como etapas, ¿no? Una etapa de un niño, la etapa del niño la vive muy feliz. A veces entrevisto a niños de 11 años que están son prepubertos, y entonces esos niños quieren ser adultitos, quieren ser jovencitos, pero a la vez se ponen a jugar con sus hermanitos, y entonces dan regresiones infantiles, ¿no? Entonces van teniendo 14 años y siguen jugando a los carritos con sus hermanitos, ¿no? Hay jóvenes que veo de 11, 12 años que tienen hermanos mayores, y esos son los que tienden a ser más adultos porque el ejemplo lo tienen arriba, ¿sí? Entonces, esos procesos que se viven de la etapa infantil a la etapa adolescente, a la etapa juvenil, a la etapa adulta, en terapia a veces veo jóvenes de 40 años que tienen actitudes de 18. Hay hombres y mujeres que ya tienen 35, 40 años y se disfrazan de jovencitos. Entonces digo, aquí ¿qué hay de inmadurez, de no asumir la vida como te viene y entonces disfrazarte de lo que ya no eres? Entonces dense cuenta que esos procesos, cómo los vivo y cómo los cierro. Y entonces un ejemplo muy vivo es una familia, una pareja de 40 años más o menos, con hijos adolescentes, jóvenes de prepa o de secundaria, donde la hija menor tiene crisis porque está en la pubertad, el hijo mayor que está en prepa, universidad, tiene problemas con él mismo, con su novia, porque cada relación la rompe, y la pareja tiene problemas. Entonces tenemos una bomba de tiempo, ¿no? Cómo descifrar y desmenuzar las crisis para poder generar mayor bienestar y poder enfocar a cada persona, ¿no? Vamos a un corte, Alfonso, y regresando vamos a seguir hablando de lo que detona una crisis y cómo podemos ir enfocándolo de una manera positiva en nuestra vida. Quédate con nosotros, te invitamos a que nos acompañes, no tardamos. Con este hermoso fondo musical
Te damos la bienvenida nuevamente a las 4 de la tarde con 20 minutos a tu programa Platicando en Familia. Esta tarde estamos compartiendo la plática, la charla, esta reflexión con nuestro colaborador e invitado, el licenciado Alfonso Romo Cuellar, quien es máster en terapia familiar y de pareja. Y esta tarde estamos hablando de un tema que lo podemos vivir todos los días, sobre todo como nos lo explicaba Alfonso, que estamos viviendo constantemente cambios desde nuestro nacimiento, desde que somos pequeñitos, son cambios que van llevándonos de una etapa a otra. Alfonso, toda crisis siempre supone un conflicto. ¿Es esto o es aquello porque se supone que es una transición y cada transición nos puede generar esa crisis? Fíjate, Alicia, que traigan a su mente que el día de mañana no lo hemos vivido. Entonces, el día de mañana lo refuerzo con el día de hoy. Entonces, como ya sé lo que voy a hacer el día de mañana, yo estoy automatizado con mi hacer. Pero cuando me voy a ir a una vivencia nueva, entonces voy con temor o voy con emoción o voy con expectativas. Entonces, el proceso de cambio es que la vez pasada, en el programa pasado, les invitaba a reflexionar que el día tiene 86.400 segundos. Nada más que somos tan rápidos e inmediatistas que ya sabemos lo que podemos vivir el fin de semana, que vamos a ir con una persona o vamos a tener una reunión de amigos. Pero el hecho de que yo te diga, mañana va a sufrir un accidente uno de tus parientes. Y yo digo, no, por favor, no me digas eso. Claro. Bueno, si resulta que sí sucede, te va a generar crisis. Y como es algo nuevo, que nunca lo has vivido, dime cómo tú enfrentas las crisis. ¿Cómo vas a enfrentar ese cambio drástico, esa noticia repentina? ¿Sí? Entonces, el asunto es que vamos haciendo, lo que nos genera crisis son los cambios inesperados. Y a veces los cambios que se supone que se esperan. Por eso los que sabemos de cambios, a mí no se me hace raro que me llegue una chavita de 14 años con una depresión y con un intento de suicidio porque trae una depresión y su personalidad da para que pueda intentar pues atentar contra su vida, ¿no? Entonces digo, no, pues resulta que este estilo de vida, pues la niña le llevó a eso, ¿no? A mí no se me hace raro que cuando un hombre o una mujer de 30, 40 años ha vivido un vacío afectivo muy grande, no se me hace raro que encuentre una tercera persona en su relación y genere o cometa una infidelidad o deslealtad. A mí no se me hace raro. A los que se les hacen raros es que a los que suponen que la vida tiene que ser lineal, que tú, por el hecho de casarnos, tenemos que comportarnos bien. Por el hecho de casarnos, no. Por el hecho de comprometernos, tenemos que darle mantenimiento a esa relación para que entre dos personas le vayamos dando resignificancia, o sea, le vayamos dando como remodelación constante, ¿no? Entonces, más bien nos sorprendamos de que cambiamos de posiciones y podamos reflexionar. ¿Te acuerdas cómo éramos el año pasado? Pues me gusta más cómo somos ahora, en vez de que nos dejemos llevar por las sorpresas, ¿no? Entonces, esto que me decías, Alicia, toda crisis siempre supone un conflicto porque no me lo esperaba, y la vida de mañana no me la espero. Entonces, ¿cómo me preparo a los cambios que voy a vivir mañana? ¿Y cómo me preparo en la actitud que voy a tener mañana? Toda crisis, hay dos posiciones en toda crisis. La crisis que tengo yo conmigo y la crisis que tengo con la realidad, con el exterior. Es mi interior y mi exterior. Entonces, cómo yo me veo, cómo yo me relaciono conmigo para después relacionarme con los demás. Si tengo una crisis con alguien, entonces siempre estoy pensando en eso que me hace ruido. Si es pareja, si son hijos, si los hijos con los padres, ¿sí? Entonces depende de la relación. Pero sí les tengo que decir que el trasfondo de toda crisis es que vivimos en un mundo lleno de personalidades diferentes y vivimos en una familia con personalidades diferentes, porque primero están los abuelos y debajo de los abuelos están sus hijos, pero debajo de sus hijos están sus nietos, y entonces es un mundo, es un universo de relaciones muy rica, muy diversa y con antagonismos y con diferencias muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy viviendo mi vida conmigo, con mi pareja, con los hijos, con mis padres, con mis amigos? Y cuando mantengo equilibrio, no genero crisis. Cuando hay algo que me genera crisis, a veces tenemos familias muy entrometidas, donde todos opinan. Y yo digo,
¿dónde está el respeto entre ellos? No, pero hay una cultura de opinar. Hay otras culturas familiares donde se respetan mucho, ¿no? Y a veces cuando hay alguien en crisis, se te ofrece algo, hermano, pues si quieres te puedo apoyar en lo que tú quieras, pero pues ahí, o sea, cada quien expresa su actitud, ¿no? Pero en esto del conflicto, ¿cómo esa crisis genera conflicto? Entonces, la imagen de la crisis como un tránsito, estoy en crisis, estoy en conflicto, no sé qué hacer, yo digo, guarda silencio ante ese abismo que tienes, porque enfrente no tienes un horizonte que pisar. Entonces, en el desequilibrio de la crisis ya no sabes dónde pisar, pero te urge moverte del lugar. Entonces, si guardamos silencio, si decimos, a ver, la posición en la que me encuentro con mi pareja, con la relación que yo esté en conflicto, no me gusta, entonces esa indefinición, esa insatisfacción, busca un espacio diferente y muévete a ese espacio que te va a dar un poquito más de tranquilidad y disminuyes el estrés generado por la crisis. Entonces, a veces, díganme 5 cosas que ustedes hacen cuando entran en conflicto. Guardan silencio, toman distancia, se ponen a reflexionar, vuelven a esa situación y platican o preguntan algo. ¿Cuáles son esas virtudes que tú usas cuando entras en conflicto? Entonces, tal vez los que ya somos adultos hemos tenido muchas experiencias de crisis. Entonces, saquen de su archivo muerto esas virtudes que ustedes usan para ponerlas a funcionar en sus futuras crisis, en sus futuros conflictos, y decir, ok, ahora ante esta situación que vivo, me tranquilizo, puedo preguntar lo que no me queda claro, puedo proponer otras cosas, pero dense cuenta, cuando entramos en conflicto, lo primero es abandonar el conflicto. Y entonces, yo sí les propongo que si es conflicto de pareja, lo primero que hagan no es abandonar el conflicto, es bajar la guardia y esperar el tiempo que ustedes tengan que esperar, nada más que no pase más de un mes, ¿no? De decir, bueno, necesito esperar para preguntar, pero sí, estoy llena de enojo, estoy lleno de coraje por lo que me hizo, por lo que pasó, pero ¿cómo vas a negociar con ese conflicto? Entonces, si nos victimizamos, vamos a salir corriendo y le vamos a echar la culpa a la otra persona. Pero si en ese conflicto estoy yo involucrado, mejor guardemos silencio y digamos, ¿qué he dejado de hacer yo para que esto se empeore? ¿O qué he dejado de hacer yo, qué he puesto para que esto se mejore? Y entonces, ¿cuáles son las soluciones intentadas ante mi crisis? Y es ahí donde cada quien pone en la mesa su parecer. A mí me parece que sucedió esto y yo propongo esto. Entonces, si es una crisis de familia, hay que escuchar, ¿sí? Hay un asunto del acompañamiento familiar. A veces el acompañamiento familiar se contrapone con el imponer modos de ser. Entonces, el acompañarnos familiarmente no es yo como papá voy a imponerles a mis hijos modos de hacer las cosas. Y entonces no los estoy validando. Nada más les estoy diciendo, es que así no son las cosas, mijo. Lo que tienes que hacer es esto y esto. Entonces el hijo dice, papá, es que siempre tú piensas que tienes la razón y no me escuchas. Entonces, dense cuenta que hay hijos que nos dan muestras como de formación, también nos forman y dicen, a ver, ¿me puedes escuchar en el fondo de todo esto? Entonces, poder entablar otros códigos de negociación de la relación, creo que nos vendría mejor, ¿sí? También tengo crisis de adultos con los abuelos, o sea, adultos que tenemos hijos y que la relación es conflictiva con nuestros padres. ¿Por qué? Porque los papás a lo mejor ya están en la vejez, porque son medios necios, porque ellos quieren seguir viendo las cosas a su modo, porque bueno, pues son de otra generación, como nosotros somos de otra generación los adultos y los niños ya son de otra generación. Entonces, ¿cómo poder comprender a los abuelos y no imponerles cosas? Y los abuelos también pedirles que sean más flexibles para poder generar estabilidad y posiciones o probabilidades de mejorar la crisis, ¿no? Entonces sí los invito como estoy en esa crisis, necesito tranquilizarme, necesito ver un poquito más de mi tensión y desestresarme para lograr un proceso virtuoso, no un proceso que me siga metiendo en un círculo profundo, ¿no? Entonces, abandonar una crisis, no resolver una crisis nos puede llevar a problemas mucho más graves. Acompáñanos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con este tema tan interesante.
Platicando en familia esta tarde con el licenciado Alfonso Romo Cuellar, colaborador del programa, máster en terapia familiar y de pareja, quien nos está llevando por un camino de conocimiento, nos está abriendo las puertas que necesitamos para saber un poco más qué hacer cuando estemos atravesando por un conflicto, sobre todo por una crisis que no es prevista, que nos llegó. Vamos a seguir platicando de estas situaciones inesperadas, otras que probablemente son un poco más predecibles y sin embargo el desconocimiento nos causa temor, no saber cómo manejarlo, no saber qué es lo que viene. Pues ya decíamos, Alfonso, que toda crisis supone conflicto, toda crisis supone desequilibrio. Ya mencionabas que abandonar una crisis es no resolver un asunto, es dejarlo a medias y es mucho mejor afrontar. Cuando hablamos de esto, bueno, también suponemos que esta crisis nos va a llevar a un desorden llamado desajuste o desequilibrio. Fíjate, en este desequilibrio, me acuerdo mucho en los preescolares, un tema que usan las maestras es la psicomotricidad. Y entonces desde chiquitos nos enseñan a caminar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a tener enfoque, ¿sí? Entonces cuando desenfocamos, cuando la vida se desenfoca, tú entras en crisis. Y entonces pides a alguien que te ayude a enfocar, ¿no? El pensamiento que acabamos de escuchar hablaba de la crisis de la incompetencia. Me siento incompetente, ¿sí? Dos ingredientes de la autoestima es sentirme amado y sentirme competente. Y cuando yo me siento amado y competente en la relación, cuando yo me siento competente en mi trabajo, cuando yo me siento competente en todo, yo fluyo muy bien. Cuando en una relación, la que tengas, hay incompetencia, tú te empiezas a desajustar, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la gelatina es algo consistente, pierdes consistencia cuando se te desarma ese equilibrio que tenías. Entonces veo que la vida es un equilibrio inestable y hay que buscar el equilibrio en la inestabilidad de los cambios, ¿no? Entonces toda crisis supone un desequilibrio y es esta ruptura de un equilibrio que tú pensabas que ya había un equilibrio, un momento de encrucijada y un antes y un después de una decisión tomada. Entonces esta cuestión de la encrucijada es tú vas haciendo opciones, optas por una vida en pareja. Tienes 1 año, tienes 2 años, va muy bien esa vida, ese proyecto asumido individual y comúnmente, y resulta que ese proyecto deja de tener consistencia. ¿Será porque hace falta proyecto? ¿O se les olvidó el proyecto? ¿O se les olvidó renovar el proyecto? Entonces, ¿cuál fue esa crisis? ¿Dónde se generó la incompetencia? Pues que dejamos tal vez de mirar lo que antes pensábamos que queríamos. Entonces llega un momento en que se desgasta aquello que queríamos y decimos, no me gusta. Entonces o pones atención y vuelves otra vez a generar resignificación en la relación, ¿no? En esa relación que puedes tener con una persona, con un grupo de personas, o con tu trabajo, o con quien quieras, ¿no? O contigo mismo. Hay gente que va muy bien en la vida, gustándose a sí misma, y de repente pues tuvo ahí una falla de la tiroides y empezó a engordar, y entonces la imagen que tiene de sí misma es muy fuerte, le empieza a generar una autoestima baja, se empieza a invalidar, se empieza a despreciar, se empieza a autoagredir, comiendo, y esa persona que hace 5 años tenía una autoestima y una seguridad de sí misma muy fuerte, pues ahora lo tenemos dando el péndulo contrario, ¿no? Entonces, una enfermedad le generó una disfunción fisiológica, le generó un desequilibrio disfuncional, ¿no? En su manera, en su percepción de su imagen, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que nos puede brincar la liebre en cualquier ámbito de nuestra vida. Y el sentirnos incompetentes con nosotros mismos, con una relación externa, pues nos lleva a un desequilibrio, ¿no? Entonces, estos desequilibrios tienen que llevar a la persona a alcanzar un nuevo nivel, un nivel de madurez, un nivel de enfoque, ¿no? Sí, recordemos que toda crisis nos invita a aprender y a aceptar que es una crisis invitadora al cambio, de una nueva reestructuración personal. Y entonces, recordemos que la palabra aprender, para aprender, una persona que desea aprender es aquella persona que está dispuesta a cambiar de opinión.
Y entonces yo estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas de una manera y cuando me viene la incompetencia, eso me demuestra, la crisis me dice, hey, te invito a cambiar de opinión, te invito a cambiar de estrategia, te invito a cambiar de visión, de manera de focalizar la vida, ¿no? Entonces, el pasar de un momento de crisis a un momento de certeza es cuando la persona en el desequilibrio brinca a un momento de equilibrio y es ahí donde empieza a sentirse más segura de sí misma. Del miedo te llenas de valentía y enfrentas una situación. Y entonces dejas tus miedos, ya no estás retraído en tus miedos, sino dices, pues tengo que enfrentar esto y como salga el precio, y entonces vas calculando y dices, bueno, pues te invito a asumir estas consecuencias para renovarnos de esta manera y volver a sentirte competente en la relación que estás viviendo, ¿no? Entonces, ese modo de desequilibrio, pues está ahí muy presente, ¿no? Pero los invito a esta manera de centrarnos en nuestra vida, en un proceso de cambio, el conciliarnos con los cambios y el aprender que cada crisis nos invita a ser mejores personas, ¿no? Y la pregunta de fondo es, ¿me siento mejor persona que el año pasado? ¿Me siento mejor conmigo mismo? Y resulta que le voy dando revisión a mi vida y en mis procesos de cambio voy buscando posiciones de mejor bienestar para mí, de mejor bienestar para mis relaciones. Y es ahí cuando una persona, yo digo, el niño de 8 años le está echando ganas porque es cariñoso, es agradecido con su papá, además de, a pesar de sus problemitas, ¿no? Y así cualquier etapa de vida podemos decir, pues a pesar de mis problemas le echo ganas, le echo actitud, trato de ser condescendiente, trato de dialogar con los demás, ¿no? Trato de sentirme competente, ¿no? Trato de ser acompañado por otros, ¿no? Entonces, por eso es cómo nos concebimos seres humanos en proceso de crecimiento. Y por eso tenemos que tener en cuenta dos palabras, la independencia y la interdependencia. Soy independiente, pero interdependo de otros. Y cuando yo interdependo de otras personas, me gusta sentir a esas personas y agradezco sus presencias para después yo regresar a mi posición de independencia, ¿no? De decir, este soy yo, pero me gusta como depender y saberme junto con otros, ¿no? Qué bueno que mencionas que parte de estas crisis tienen que ver con estas situaciones de padecimientos, porque tanto niños como jóvenes y adultos, todos hemos pasado por momentos de cambio, siempre evolucionando como personas. Tenemos estos cambios biológicos, estos cambios biográficos, hasta los producidos por el propio devenir de nuestra historia, ¿no? De cada uno, como lo mencionas, una enfermedad, un despido de trabajo, una discapacidad física, la pérdida de un ser querido, una crisis económica, el cambio de vivirnos, una separación o un divorcio. Son tantos factores en la vida que nos pueden provocar una crisis, tanto internos, Alfonso, como externos. Y tú nos invitas a aprender, a aceptar que una crisis sea vital, llevándonos al cambio. Es un tema muy interesante, es un tema para tomarlo con profundidad. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a un corte, pero regresamos pronto, no tardamos. Quiero hacerte una cordial invitación, así como lo han estado haciendo mis compañeros de la barra de Radio Mujer, a este evento que se denomina Misión SOS al rescate de tu belleza. Este evento lo vamos a realizar el sábado 19 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. La entrada es libre. Es una serie de conferencias, va a haber mucha dinámica que tú puedes aprovechar, a la cual puedes también disfrutar, aprender, crecer. Uno de los temas es la belleza de mujer está en tu actitud, que lo va a impartir Moni Ramírez. Deshojando margaritas, me quiero o no me quiero, con Blanca Mercado. Que las arrugas no te sorprendan, tips para retrasar el envejecimiento, con Tania Romero. Descubre tu estilo, mejora tu imagen, con Rosy Garbes. Y mira, a las primeras 100 personas que lleguen tendrán un regalito para tu rostro, y esto es cortesía de Cosmetomédica. Así que te vuelvo a reiterar la invitación. Es este sábado 19 de octubre, 9:30 de la mañana, Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Ya lo dejo y espero que verte ahí, que estemos todos juntos para disfrutar de estas maravillosas conferencias. Alfonso, tenemos participación de nuestro público en donde nos están compartiendo experiencias y haciendo preguntas. ¿Le damos lectura? Claro que Muy sí. bien, mira.
Una querida radio escucha por internet nos comparte. Ella nos dice, yo tuve una crisis hace como 9 años. Fueron a pedir mi mano, tomé las pláticas prematrimoniales y tuve problemas con el que era mi novio. Tantos problemas que me cansé por sus actitudes. Él me pidió tiempo. Yo no lo quise, no quise que fuera así la situación. Terminamos y me dio coraje no haber logrado lo que tenía en mente. Lloré mucho, dejé de creer en el amor y afortunadamente parte de mi familia y un amigo que aún tengo me ayudaron para que yo pudiera salir adelante de esta situación. Por un lado es esta chica. Por otro lado tenemos la participación es anónima. Me acabo de enterar que mi hija está embarazada, tiene 19 años. De un año para acá he tenido problemas económicos. Mi esposo se quedó sin trabajo y esto generó problemas familiares. Esto influye para que ellos, los hijos, tomen estas salidas tan fáciles. ¿Hasta dónde debo apoyarla? Siguiente. Marta nos pregunta, ¿me pueden recomendar algún psicólogo para el adolescente o el invitado puede atenderlo? ¿Pueden dar sus datos? A ver. ¿Puedes darnos tus datos, Alfonso, por favor? Ok, mis datos es 1660-1818, un teléfono, 1660-1818. Me pueden mandar un mensaje al celular 3333-792289, 3333-792289 o escribirme a alforomo@hotmail.com. Gracias, Alfonso. A ver, ¿qué le podemos decir a la señora? ¿Qué le podrías comentar a esta señora que está pasando por esta crisis, que se acaba de enterar que su hijita está embarazada? Tiene 19 años la chica. Sí, a nivel general, las crisis tienen que ver, nos hacen crisis ciertas circunstancias que no iban de acuerdo a nuestras expectativas. Entonces, tanto la persona que está escribiendo por internet, a ella se le rompieron las expectativas y ella por eso se cuestiona, dejé de hacer algo que me tocaba a mí, simplemente la relación no daba para más, tú encontraste una incompatibilidad en esa relación, tú pusiste límites y después te culpaste. Entonces el sentimiento de culpa tal vez te hizo sentir que te hizo falta algo, pero siento que conscientemente pusiste límites a una relación que no te daba. Y siento que la evidencia es algo que no me da, ¿para qué le sigo sumando? Si cada vez que le sumo me resta. Entonces creo que hiciste una decisión correcta. No sé si en este momento te sigas un poquito arrepentida de eso, pero supongo que no, ¿no? A la mamá que descubre esta situación de su hija, vuelvo a reiterar, su expectativa es que su hija no se embarazara a esta edad, ¿no? Que tomara sus decisiones, que todo fuera de acuerdo a la naturaleza del crecimiento y de los compromisos, ¿no? El cruzar una crisis de su hija con una crisis económica, con una crisis tal vez de pareja, hace interpretar, hace suponer cosas. Entonces yo digo, ¿qué fue lo que la llevó a la niña al embarazo? Pues tal vez una falta de protección, una falta de prevención, una falta de asumir el riesgo de su vida sexual con su novio, con su pareja, de decir, vamos a cuidarnos. Tal vez fue un error de ellos, pues no supimos que nos iba a pasar esto y resultó eso. Total que el problema ya lo tienes. Ese problema que es embarazo, ¿de qué manera? A pesar de los conflictos económicos, yo siento que como papás, ¿cómo van a apoyar a su hija? ¿Sí? Tal vez están muy molestos, tal vez hay sentimientos muy negativos, muy contrarios, muy de impotencia, pero siento que esa niña necesita protección, necesita acompañamiento, necesita apoyo. ¿Qué tipo de apoyo le ofreces a tu hija? Entonces, ¿qué tipo de apoyo, sabiendo que la muchacha, no sé cuántos años tenga, pero no creo 19. Ok, 19. que a sus 19 años se enfrenta a una vida que pues ahora tiene que cargar con ese embarazo, que en la medida en que lo vaya asumiendo como parte de su historia, tal vez se va a ir reconciliando poco a poco. Pero ¿cuáles son los proyectos que le quedaron inconclusos? Entonces, ¿le quedó inconcluso la universidad? ¿O iba en primero de universidad? Entonces, ¿qué es aquello que le queda inconcluso a esta muchacha, donde sus padres la apoyan, donde no la apoyan, donde le va a cambiar la vida? Entonces, yo me iría paso a paso con esa situación, porque casi les aseguro que cuando nazca esa criatura, ustedes van a ser los primeros que van a adorar a esa niña, a ese niño o a esa niña. Entonces, vámonos por pasos. La realidad ahorita es que la hija está embarazada. ¿Cómo apoyo a mi hija?
¿sí? ¿Cómo le hago sentir que la crueldad de la realidad es que se frustró una serie de cosas, que hay que reorganizarnos, pero ya está implicada otra persona, que es el novio, y entonces ¿de qué manera, a qué se comprometen? Espero que no vayan rápidamente a los vamos a casar, o sea, ya dejen que ellos asuman su compromiso y de qué manera ustedes asumen un apoyo, o sea, y ahí es donde ante esta crisis económica tal vez existan situaciones de conflicto entre la pareja, de qué manera no confundan sus conflictos de pareja y no traten de irse en contra de su hija. Entonces bajen la guardia y decir, es un elemento más de conflicto, sí, pero entonces ¿cómo enfrento los conflictos? Con serenidad, con pensar, con pedir un apoyo, con pedir una ayuda, con pedir una asesoría. No les pido que vayan a una terapia, pero ojalá vayan a alguien que les asesore y les diga, a ver, yo les opino esto para que ustedes tengan unos escenarios diferentes y entonces puedan ustedes actuar en consecuencia con una creatividad diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces sí los invito a eso, ¿no? Sobre todo porque, como ya lo mencionabas tú, se supone que las crisis nos invitas a que sean evolutivas, estructuradas, que tengan estos ciclos y estas transiciones familiares, ¿no? Que vaya por un camino que sea orientado. Alfonso, tú sabes que estamos en un programa, como todos, que se nos va el tiempo como agua entre las manos y siempre nos hace falta momentos para poder concluir, pero en este caso en el que dimos un gran avance acerca de cómo vivir las crisis, cómo sortearlas con nuestra familia, ¿qué conclusión, qué mensaje nos puedes dejar para llevarnos lo puesto y empezar a ponerlo en práctica todos? A ver, el mensaje de la crisis es invitación al cambio. Asumamos cambios, asumamos aprendizajes, asumamos posibilidades de estar mejor. Entonces, cualquier bache donde metas los pies, los vas a sacar de ahí. Entonces, no te gustó haberlos metido, pero si no los hubieras metido, no hubieras salido adelante, ¿no? Hay una palabra que nos puede ayudar mucho. La palabra resiliencia. La resiliencia viene de, bueno, no les explico, pero es un término que se usa en psicología y en desarrollo humano. Cómo las personas salimos avante, cómo salimos con mejores posibilidades de crecimiento después de un trauma, después de un post-trauma, ¿sí? Entonces la actitud de las personas que tras haber sufrido una pérdida, un trauma, una agresión, una experiencia muy disfuncional, son capaces de mantener un equilibrio mental que les proporciona paz y tranquilidad, ¿sí? Entonces dense cuenta, personas que tras la adversidad son capaces de recuperar su bienestar para proseguir su camino con una vida más productiva. Seamos capaces de asumir los cambios con serenidad para que desde mis recursos humanos de madurez actuemos como adultos, ¿sí? Actuemos en consecuencia de manera creativa, de manera amorosa, de manera constructiva ante eso que se nos atora en la vida, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. ¿Nos puedes proporcionar nuevamente tus teléfonos? Los invito a hacer alguna llamada, el 1660-1818, 1660-1818, 3333-792289, 3333-792289 y mi correo alforromo@hotmail.com. Alfonso, nos vemos aquí dentro de 15 días. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por instruirnos y orientarnos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, mi nombre es Alicia Hernández, gracias a todo el equipo, Arturo, Donají, Rosy, Chuy Preciado. A continuación, en Casa con Leti, mañana, el valor del matrimonio entre los jóvenes. No te vayas, quédate aquí en Radio Mujer.